Bienvenidas y bienvenidos nuevamente y después de varios meses a Hablemos en Serio de Litigación. En el último video estábamos conversando acerca de los problemas relacionados con una limitación que se presenta muchas veces en el contrainterrogatorio, básicamente la de la objeción que suele presentar la contraparte en el sentido de que determinado tema que se busca abordar en el contra no hizo parte del directo o no fue objeto del directo. Hoy vamos a hablar de una figura que se encuentra intrínsecamente relacionada con la anterior, que de hecho en esta figura de la que vamos a hablar hoy se ven reflejados muchos de los problemas causados por la indebida limitación al contrainterrogatorio con lo que estudiamos en el video pasado, que no es otra que la del testigo común. Básicamente, para que todos estemos ubicados en la misma página, cuando estamos hablando del testigo común, estamos hablando de aquellos eventos en los que determinado testigo resulta relevante o resulta necesario para las dos partes. Pese a que en teoría se trata de partes que tienen hipótesis en conflicto, hipótesis encontradas o hipótesis enfrentadas, suele pasar, de hecho con mucha frecuencia, que algún testigo respalde, así sea parcialmente, ambas hipótesis y que por ende ambos abogados, el de la fiscalía y el de la defensa en el proceso penal, consideren necesario presentarlo en el juicio. Ahora, para el análisis sobre la conveniencia o no y la forma en la que debe ser regulada y utilizada esta institución, yo considero que es importante que tengamos al menos 3 presupuestos teóricos en mente. El primero de ellos lo explica en este libro, Los hechos en el derecho, Marina Gascón con muchísima claridad, cuando deja suficientemente sentado que la finalidad institucional de la prueba es la consecución de la verdad. La razón por la que aportamos pruebas al proceso es justamente para acercar al conocimiento del juez a los hechos de forma que se corresponda tanto como resulte posible a lo que verdaderamente sucedió. Esto no significa que lo único que nos importa en el proceso es la verdad. Hay otros valores que también son muy relevantes, como vienen a ser la protección de los derechos y garantías fundamentales de las partes y, por supuesto, la eficiencia procesal, entre otros. Pero sí significa que la finalidad central, la finalidad principal de la prueba es la consecución de la verdad. Segundo presupuesto teórico. Jordi Ferrer, en su libro La valoración racional de la prueba, explica las derivaciones o los rasgos definitorios de lo que él denomina como el derecho a la prueba. Justamente uno de esos rasgos definitorios es la facultad que tienen las partes de presentar todas aquellas pruebas que consideren necesarias para acreditar su hipótesis en juicio, facultad que debe entenderse como una derivación directa del derecho fundamental a la prueba, a su vez derivado del derecho al debido proceso. Luego vamos 2. La finalidad institucional de la prueba es la búsqueda de la verdad. Las partes tienen derecho a, entre otras, como derivación del derecho a la prueba, de presentar todas aquellas evidencias que consideren necesarias y útiles en respaldo de su hipótesis. Y el último de los presupuestos teóricos, que seguramente aquí es donde se empieza a generar un poquito de controversia. Con el advenimiento a Latinoamérica de los sistemas de enjuiciamiento criminal de corte adversarial, esto es, cuando trajimos a nuestros ordenamientos jurídicos latinoamericanos varias de las nociones centrales del proceso anglosajón, principalmente del proceso norteamericano, se creó la falsa idea según la cual las partes vienen a ser algo así como los dueños de las pruebas. Se creó la idea entonces de que hay testigos que son de la fiscalía porque pertenecen a la fiscalía y hay testigos que son de la defensa porque pertenecen a la defensa. De hecho, hay quienes afirman que esto es así y fundamentan su manifestación precisamente en que ya el juez no investiga. Y cuidado, porque aquí hay una parte de verdad, pero también hay una parte importante de equivocación. Es cierto que en el proceso penal de corte adversarial el juez ya no investiga, el juez ya no instruye. Es cierto que esta es una facultad que fue entregada a las partes. Es cierto
que un rasgo importante del sistema adversarial radica en que la investigación la realizan las partes, la realiza la fiscalía y la realiza la defensa. Pero eso no significa que exista una suerte de titularidad. Esto no significa que hayan testigos que estén algo así como escriturados a la parte que los ve primero. Yo siempre intento explicar esto en clase con algo que me parece un poquito jocoso, y es el partido de fútbol del barrio, en el que cada uno de los capitanes va eligiendo cuáles son los integrantes de su equipo, y son de su equipo, y son de su equipo, y se acaba. No pueden jugar para el bando contrario. Así no funciona el proceso penal. Hay un testigo que bien puede ser convocado, propuesto por la fiscalía, otro puede serlo por la defensa, sin que esto signifique que sea de propiedad de la fiscalía o que sea de propiedad de la defensa, ni nada remotamente parecido. Las pruebas no son de las partes, las pruebas las consiguen las partes, las presentan las partes, las proponen en el momento procesal oportuno las partes, las practican las partes, pero no les pertenecen a ellas. Esto tiene que quedar suficientemente claro como presupuesto teórico para lo que viene del análisis. Ahora sí, ¿por qué hay una problemática seria en torno a la figura del testigo común? Seguramente los que de ustedes ya tengan experiencia práctica identificarán fácilmente dónde está el fondo del asunto. Sucede con mucha frecuencia, con más frecuencia de lo que uno se imagina, que ambas partes requieren un mismo testigo. Justamente estamos hablando de esto porque es algo que se presenta casi que todos los días en muchas de las salas de audiencia de nuestro país y de Latinoamérica, porque he tenido la oportunidad de tener esta misma discusión con varios colegas de otros ordenamientos jurídicos donde se presenta exactamente la misma situación. Sin embargo, existe una ausencia de regulación tanto en el Código de Procedimiento Penal colombiano como en el Código Nacional de Procesos Penales mexicanos, como en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador y otros semejantes, en el sentido de que no se encuentra una solución debidamente detallada a qué es lo que sucede cuando un mismo testigo es propuesto por ambas partes. Luego, a la frecuencia con la que se presenta, tenemos que sumarle la ausencia de regulación, y esto es lo que nos viene a producir como un primer resultado el hecho de que en las salas de audiencias todos los días se estén presentando por parte de los jueces decisiones ambivalentes o decisiones encontradas, que lo único que hacen es generar un poco de problema en torno a la inseguridad jurídica para los litigantes y en general para el debido curso del proceso. Otra de las grandes consecuencias que esta ausencia de regulación genera es el hecho de que, como se ha limitado tanto el contrainterrogatorio, cada vez menos afortunadamente, pero como históricamente se declaraba fundada con tanta frecuencia la objeción de no fue objeto del directo, de lo que nos ocupamos en el capítulo pasado, los litigantes empezaron a solicitar con más frecuencia, inclusive con más frecuencia de la necesaria, que todos los testigos de la contraparte, normalmente los de la fiscalía, fuesen decretados también como testigos comunes para la defensa, con el fin de intentar solventar los problemas que se pudiesen generar cuando, al contrainterrogar al testigo, le dijeran al litigante: usted no puede preguntar por ese tema porque no hizo parte del directo. Vale, la solución era más o menos esta. Vale, no fue parte del directo, entonces yo le pregunto sobre el tema después como testigo propio, porque lo solicité como testigo común. Esto genera un cuello de botella importante en términos de otro de los valores relevantes del proceso, que es el de la eficiencia procesal. Por eso se los advertía. Pero aquí está gran parte como de el panorama práctico del problema y de por qué es un problema serio. Ahora, la figura del testigo común admite al menos dos regulaciones diametralmente distintas, con efectos también diametralmente distintos. La primera de esas regulaciones es la esbozada por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal en las sentencias que les vamos a poner acá, donde básicamente la Corte señaló que para que la defensa pudiese solicitar una prueba ya propuesta por la Fiscalía como prueba común, tendría que alegar razones adicionales de pertinencia, de relevancia. Esto es, que la Fiscalía hubiese dicho: con este testigo yo voy a probar 1, 2 y 3, y que para que la defensa pudiese contar con ese mismo testigo como testigo común, no en el contrainterrogatorio, sino como testigo propio en su propio turno de la práctica de la prueba,
a su vez tendría que argumentar 4, 5 y 6 hechos diferentes, hechos adicionales que justificaran, decía la Corte, que se decretara la prueba como testigo común. Seguramente muchos de ustedes ya se están imaginando que esto genera problemas muy significativos en el ejercicio del derecho a la prueba. Pensemos solo en 2 ejemplos. ¿Qué sucede si cuando la Fiscalía argumenta que quiere probar 1, 2 y 3 y yo como defensor también quería probar 1, 2 y 3, razón por la cual no me fue decretado el testigo como testigo común? La Fiscalía sencillamente renuncia al testigo. Imagínense lo mismo en un proceso civil en el que el demandante solicita un testigo que por esta exigencia de pertinencia adicional no le es decretado al demandado, pero después el demandante no lo presenta en juicio. Ustedes se imaginarán que inmediatamente esas 3 premisas fácticas que pretendían ser objeto de acreditación, en este caso por el defensor o por el demandado, no podrán ser solventadas o no podrán ser probadas adecuadamente, sencilla y llanamente debido a que la contraparte decidió renunciar a esa prueba, decidió no presentarla. Dicho en otros términos, la posibilidad de materializar mi derecho a la prueba con todas las derivaciones que tiene estaría condicionada a las decisiones procesales de la contraparte, algo que ahí sí en un sistema de partes no tiene ningún sentido. Bueno, imagínense ahora un segundo problema. Le dice la Fiscalía al juez que quiere probar 1, 2 y 3 con determinado testigo. Como lo que yo quiero probar también es 1, 2 y 3, no me lo decretan como testigo común. Pero la Fiscalía no renuncia al testigo. De hecho, la Fiscalía lo llama, pero en el interrogatorio directo únicamente le pregunta por los temas 1 y 2. Llenen el ejemplo con el caso que ustedes quieran. En cualquiera funcionaría igualitico. ¿Qué pasa con el hecho número 3? ¿Qué pasa con la premisa fáctica número 3? Que yo pretendía acreditar con ese testigo y que ya no lo voy a poder hacerlo porque ni hace parte de mis pruebas decretadas, porque no me fue concedido como testigo común, ni puedo tampoco abordarlo en el contrainterrogatorio porque mi contraparte no lo abordó y porque, imagínense, es un tema que no hace parte de aquellos relacionados con la impugnación de credibilidad del testigo. Estas 2 razones, estos 2 problemas que estoy intentando retratarles a ustedes acá, fueron los que llevaron a que la propia Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, años después, sentara una posición diferente. En decisiones más recientes, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que no es necesario para el decreto del testigo común que el abogado argumente razones adicionales de pertinencia que pretenda probar hechos distintos a los que quiere probar con ese testigo la Fiscalía, sino que basta con que en efecto se trate de una prueba que, analizada a la luz de la teoría del caso de la defensa, resulte pertinente. Fíjense que nos cambia el modo de pensar. Ya no analizamos qué pidió la Fiscalía a ver si la defensa pidió algo más, sino que lo único que hacemos es analizar si la solicitud de la defensa implica que se acreditó que en efecto la prueba es pertinente de cara o a la luz de la teoría del caso de la defensa. Entendemos la diferencia en el rol del ejercicio de la defensa, entendemos a su vez que la defensa bien puede ser pasiva o bien puede ser activa o de reputación, esto es, que puede presentar una teoría del caso tendiente a acreditar hipótesis fácticas alternativas y que lo único que se requiere es verificar que esa prueba contribuya a ser más probable la teoría del caso de la defensa. Nada más. ¿Qué dijo la Corte? Con toda la razón. Que pensar lo contrario, esto es, sostener la tesis anterior, sería limitar el ejercicio del derecho a la prueba a lo que decidiera la contraparte y además de eso, a que no era verdad que sencillamente porque un testigo tuviese que presentarse 2 veces en 2 momentos distintos, primero para la Fiscalía y después para la defensa, implicara una dilación inadmisible. Y no lo era, porque si lo que pretendía la defensa era traer otra vez al testigo para preguntarle exactamente sobre los temas que ya le preguntó la Fiscalía, en ese caso existen otros medios de control, teniendo en cuenta la eficiencia procesal como uno de los valores relevantes del proceso, que no son otros que las objeciones.
Básicamente dicho en otros términos más sencillos, que si el defensor trae al mismo testigo a preguntarle exactamente lo mismo sobre lo cual ya fue interrogado, bastará con que se objete porque las preguntas son repetitivas para que se evite la dilación. Respetamos una de las derivaciones más importantes del derecho a la prueba, pero sabemos y somos conscientes, haciendo un análisis de la decisión de la Corte, del riesgo remanente que puede llegar a existir en el sentido de las dilaciones, que a su vez puede controlarse a través de las objeciones. ¿Qué implica todo esto? La segunda postura jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, la más reciente, guarda mucha más coherencia, resulta más adecuada a la luz de los presupuestos teóricos que vimos iniciando este proceso. Si entendemos que la finalidad institucional de la prueba es la búsqueda de la verdad y no sencillamente garantizar la prosperidad de las pretensiones de una de las partes, tendremos que entender que es mejor la segunda postura. Si entendemos a su vez que las partes tienen el derecho de utilizar todas las evidencias que resulten útiles para acreditar su teoría del caso, tendremos que concluir que resulta más adecuada la segunda postura. Y si además de eso, el tercer presupuesto teórico, tenemos en mente que las partes no son dueñas, que no es que una prueba se le haya escriturado a una de las partes, sino que en ellas descargamos únicamente la labor de recolectarlas, tendrá sentido que si las dos partes las ubicaron y si las dos partes las requieren, las dos partes puedan presentar las pruebas en apoyo de su hipótesis. ¿Vale? Luego, si comparamos a la luz de estos presupuestos teóricos indispensables de la concepción racionalista de la prueba, las dos posturas jurisprudenciales, saldrá avante sin lugar a dudas la segunda. Yo creo que con este análisis basado preponderantemente en lo que aclaró la propia Corte Suprema de Justicia, se empieza a resolver gran parte del problema. Sin embargo, hay 5 ideas, ya no de diseño procesal, sino estrictamente de técnicas de litigación, de herramientas de litigación, que a mí me parece importante resaltar. En primer lugar, he escuchado en varias ocasiones a profesores y a capacitadores en estos temas señalando a modo de mandamiento que el defensor nunca tiene que solicitar los testigos comunes, nunca debe pedir la prueba de la fiscalía como prueba común, porque las técnicas de litigación que va a tener que emplear no van a resultar favorables para los propósitos que se plantea el abogado defensor. Yo creo que, otra vez citando a Alan Dershowitz, profesor y abogado litigante de la Universidad de Harvard, esta es una de esas cuestiones que no se puede resolver con un supuesto mandamiento, sino que tiene que resolverse en el caso a caso. Y lo que yo sí les puedo decir, estoy completamente seguro de ello, es que hay muchos casos en la práctica, en la vida real, que sí demandan de parte del abogado defensor que solicite pruebas que en principio parecieran ser de la fiscalía, bien porque hay apartados específicos que se necesitan probar, bien por el riesgo de que la fiscalía renuncie a esa prueba. Pero otra vez, ese es un análisis que hay que hacer caso a caso. Segunda idea de litigación: para aumentar las probabilidades de que el testigo común no sea decretado como tal, sin importar si el juez adopta la primera o la segunda postura jurisprudencial, siempre es buena idea, además de dejar suficientemente clara la pertinencia a la luz de mi teoría del caso, por supuesto, intentar presentar argumentos adicionales a los que ya presentó la fiscalía. Lo mismo que veníamos diciendo con la numeración de los hechos. Si la fiscalía dice 1, 2 y 3 y yo necesito 1, 2 y 3, vale la pena sentarme a verificar y analizar con mucha paciencia y con mucho cuidado si existe algo más que yo pueda alegar que me permita generar el factor diferenciador 4 y 5, de tal manera que si el juez, ante la incertidumbre regulatoria de la materia, es partidario de la primera postura jurisprudencial según la cual el testigo común solo se decreta si hay una diferencia pertinente alegada por la defensa, inclusive en ese caso extremo se cumplirá. Ahora, esta idea hay que analizarla también de la mano con la tercera que quiero poner a su disposición, o al menos proponerles. Siempre que solicitemos el testigo común, tenemos que llevar a cabo un ejercicio de razonabilidad con mucha mesura,
No podemos solicitar todos los testigos de la contraparte indiscriminadamente también para que vengan como testigos míos, precisamente porque esos son testigos a los que yo no voy a poder contrainterrogar a través de la realización de preguntas sugestivas, sino que tendré que hacerlo con las reglas del interrogatorio directo, esto es, con preguntas abiertas de quién, cómo, cuándo, por qué y cuál. Bueno, esto es importante, por supuesto, porque puede llegar a representar un obstáculo para la obtención de la información, frente a aquellos testigos que resulten renuentes, evasivos o de alguna manera hostiles. Y aquí viene la cuarta idea sobre litigación. En México, por ejemplo, en el artículo 375 del Código Nacional de Procesos Penales Mexicanos, tal y como sucede en la gran mayoría de estados de los Estados Unidos y el procedimiento que allí regulan, esto ustedes lo van a poder estudiar en este libro que les recomiendo mucho, que es de McCormick on Evidence, quizás de los mejores libros sobre reglas de evidencia en Estados Unidos. Existe la figura del testigo hostil. La figura del testigo hostil no es que permita, como creen muchos, que el abogado grite al testigo, que lo acose, que lo coaccione o que le falte al respeto. La figura del testigo hostil lo único que le permite es al abogado que convocó al testigo, al abogado que lo propuso como prueba, ante la imposibilidad de obtener respuestas completas y espontáneas de su parte, formular preguntas sugestivas. Nada más. ¿Okay? Luego, sí es muy importante que nosotros regulemos, así sea por vía jurisprudencial, la figura del testigo hostil o la posibilidad de realizar preguntas sugestivas en el interrogatorio directo ante la renuencia, la evasividad o la imposibilidad del testigo de proporcionar una respuesta completa y espontánea, pero también, como les decía en la tercera idea de litigación, que tengamos en cuenta que este es un asunto novedoso y que por ende puede llegar a representar un obstáculo en la práctica de ese tipo de pruebas en específico. Y por último, la quinta idea. Vale la pena también que reflexionemos, como se los advertía desde el inicio de este video, frente al hecho según el cual, entre más se limite el contrainterrogatorio, más solicitudes indiscriminadas de declaratoria de testigo común se van a presentar. Más van a pedir los defensores que todos los testigos de la fiscalía les sean también decretados como testigo común. Por eso, otra vez, como lo planteábamos en el video anterior, hay que entender que el verdadero contrainterrogatorio, el contrainterrogatorio con finalidades epistémicas, el contrainterrogatorio al que le importa la búsqueda de la verdad, el contrainterrogatorio que de verdad satisface las demandas de la concepción racionalista de la prueba en torno al derecho de la prueba, es un contrainterrogatorio de amplia factura, de amplio alcance, que si es limitado, lo es únicamente por aquellos condicionamientos que resulten verdaderamente fundados, que no se aborden preguntas relacionadas con estereotipos de género, que no se ofenda a los testigos, que no se pregunte por temas abiertamente irrelevantes o impertinentes. Esas son limitaciones fundadas, las demás no. Por lo demás, debe entenderse que entre mayor información se abarque en el contrainterrogatorio, seguimos la máxima epistemológica que les explicaba también en el video pasado, entre mayor información se extraiga, mayor información relevante se le presente al juez, mayores son las probabilidades de que el juez al momento de fijar los hechos acierte con su decisión. Otra de las ideas centrales de la concepción racionalista de la prueba. Espero que el video les haya resultado útil en alguna medida y en el próximo nos vemos para conversar acerca de la prueba de refutación y para explicarles por qué estoy convencido de que ese es el triángulo de las Bermudas de la litigación penal. Muchas gracias a todos y a todas y que estén muy bien.